Buenos días, ¿cómo estáis? Hoy vamos a trabajar con ArrayList. En primer lugar, vamos a explicar qué es un ArrayList. Bueno, si lo comparamos con el array o vector tradicional, que ya sabemos que es una estructura de datos estática, es decir, en el momento en que lo creamos tiene un tamaño que le asignamos y ese tamaño no puede cambiar. Un ArrayList se trata de una estructura de datos dinámica, es decir, puede crecer o decrecer en tiempo de ejecución. Esto nos da mucha potencia y nos facilita mucho las cosas, como ahora veremos. Un ArrayList es un tipo de colección de elementos, ¿de acuerdo? Para poder trabajar con él tenemos que importar de Java útil la clase ArrayList, como os podéis imaginar. ¿Cómo lo declaramos? Bueno, pues para declararlo ponemos ArrayList y luego entre los símbolos de mayor y menor ponemos el tipo de objeto que va a contener, porque un ArrayList contiene objetos, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el nombre que le damos, en mi caso el ArrayList lo he llamado ala, y luego hacemos el operador new ArrayList, otra vez el tipo de objeto que contiene, y aquí entre los corchetes podemos indicar, si queremos, el tamaño inicial del ArrayList. Esto no quiere decir que sea fijo, es un tamaño inicial que le damos, bueno, porque luego nos permite hacer otras cosas, que en este vídeo no vamos a ver, pero que aunque indiquemos el tamaño inicial, puede crecer y decrecer sin ningún problema, ¿de acuerdo? Antes de continuar, vamos a conocer nuestra clase alien. Bueno, pues nuestra clase alien es esta, muy sencillita. Tiene tres atributos estáticos, estáticos no, tres atributos privados que se llaman nombre, planeta de origen y la edad del alien. El constructor, los getter and setters y luego pues un toString para mostrarlo por pantalla y que nos sirva de depuración. ¿De acuerdo? Pues esta es nuestra clase alien. Entonces, ahora que ya sabemos cómo declarar una ArrayList, vamos a empezar a trabajar un poquito con ellos. Mirad, declaro aquí 4 objetos de la clase alien. Uno es Son Goku, cuyo nombre es Son Goku, planeta Vegeta, 40 años. Superman, nombre Kal-El, planeta Krypton, 50 años. Riddick, nombre Riddick, planeta Furia, 35 años. Y Rafa Nadal, de Manacor, 32 años. Bueno, pues para añadir un objeto a la ArrayList es muy sencillo, utilizamos el método add y le pasamos el objeto que queremos añadir. Añadimos Son Goku, añadimos Superman y añadimos Riddick. Luego nuestro ArrayList contendrá 3 elementos, ¿de acuerdo? En la posición 0 Son Goku, posición 1 Superman y posición 2 Riddick. Aquí tengo un método para mostrar el ArrayList que nos sirva de depuración. Esto lo veremos en el siguiente vídeo, cuando veamos las distintas formas de iterar o recorrer un ArrayList, pero por ahora es suficiente con saber que muestra por pantalla el contenido. Métodos genéricos de un ArrayList. Bueno, pues si queremos saber el tamaño, podemos utilizar el método size, que nos devuelve el tamaño y el número de elementos del array. En este caso devolverá 3, porque tenemos 3. El método isEmpty nos devuelve un valor booleano, true o false. ¿Está vacío el ArrayList? No, tiene 3 elementos, así que devolverá false. El método contains le podemos pasar un objeto y nos dice si nuestro ArrayList contiene este objeto o no. Todavía no hemos añadido a Rafa. Luego, este método, el contains, devolverá false. Y el método indexOf le pasamos un objeto, en este caso Riddick, y nos dice la primera ocurrencia de este objeto. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en ejecución, vamos a ver la salida. Bueno, pues mostramos el ArrayList, como hemos dicho, posición 0 Son Goku, posición 1 Superman, Kal-El, posición 2 Riddick. Métodos, ¿qué tamaño tiene? Pues 3 elementos. ¿Está vacío? Falso. ¿Contiene elementos? ¿Contiene el elemento Rafa? Falso. Todavía no. ¿Y en qué posición está el objeto Riddick? Pues está en la posición 2. Como podéis ver, posición 2, posición 2. Es sencillo, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Esto de aquí lo voy a quitar para que no nos liemos a partir de ahora. Y ahora vamos a ir viendo métodos poquito a poco. Vamos a ver, a la hora de añadir, nosotros también lo que podemos hacer es elegir la posición en la que queremos añadir un elemento. De esta forma vamos a añadir a Rafa y lo vamos a añadir en la posición 0. Claro, a lo mejor os preguntáis, ¿pero machaca o borra el elemento que había en la posición 0? ¿Desplaza el resto? Bueno, ahora mismo lo vamos a ver.
Quedaos con que insertamos a Rafa en la posición 0. Bueno, pues como podéis ver, no hemos eliminado ningún elemento. Hemos insertado a Rafa Nadal en la posición 0 y el resto se han desplazado. Si pensáis un momento qué habría que hacer con arrays tradicionales, arrays estáticos, para hacer esto, pues sería más complicado. En primer lugar, tendríamos que desplazar el resto de elementos si no queremos borrarlos, es decir, dejarle hueco al nuevo objeto a insertar. Aquí con el método add y la posición automáticamente se hace. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver algo más. Ahora lo que vamos a hacer es insertar dos objetos más Rafa, ¿de acuerdo? Para el uso del remove que veremos a continuación. Como no estamos indicando la posición, pues se añaden al final, como podéis imaginar. Vamos a comprobarlo. Esto es lo que teníamos al principio, cuando hemos puesto aquí a Rafa. Volvemos a añadir dos objetos Rafa, pero los tenemos al final, las posiciones 4 y 5. Está claro, ¿verdad? Nuestro array actualmente es este, nuestro array list. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es quitar esto de aquí, para no volver a mostrarlo, y que la salida quede un poquito más limpia. Bueno, pues a continuación vamos a ver dos usos del método remove. Remove, como podéis imaginar, nos permite eliminar un elemento. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es el elemento que está en la posición 0. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo queda. Pues si nosotros teníamos nuestro array que era este, eliminamos la posición 0, la posición 0 está Rafa Nadal. Como veis en la posición 0 ya no está Rafa Nadal, que está Son Goku. ¿De acuerdo? Fijaos en un detalle, el resto de elementos se han desplazado, es decir, el que ocupaba la posición 1, Son Goku, ahora pasa a ocupar la posición 0. ¿De acuerdo? Es decir, el tamaño, por decirlo así, se ha redimensionado automáticamente. Hecho esto, vamos a ver otro uso de remove, que es eliminando un objeto. En lugar de pasar el índice de la posición que queremos borrar, lo que hacemos es indicar el objeto a borrar. En este caso, Ridic. ¿De acuerdo? Este método elimina el objeto Ridic y devuelve, en este caso devuelve un valor booleano, pero yo no lo estoy recogiendo, devolvería true si lo elimina, es decir, si la lista contiene ese elemento. Si no está, pues devolvería false, pues porque no existía. Vamos a ver una ejecución. Bueno, pues teníamos nuestro array inicialmente. Aquí eliminamos a Rafa Nadal indicando la posición 0, como ya hemos visto antes. Y aquí eliminamos al objeto Ridic. Daos cuenta que el objeto Ridic estaba en la posición 2. Entonces, tenemos 0 Son Goku, 1 Superman, Kal-El, y los dos objetos Rafa Nadal que añadimos al final se desplazan. ¿De acuerdo? Ocurre exactamente lo mismo que indicando la posición. Los elementos que hay después se desplazan. ¿De acuerdo? Este es el estado actual de nuestro array list. ¿De acuerdo? 4 elementos. La 0 es Son Goku, la 1 Superman y la 2 y 3 Rafa Nadal. Bueno, pues hecho esto, permitirme que quite de aquí unos mostrar lista para que la cosa quede un poquito más clara. ¿De acuerdo? Nuestro estado actual es este. Vamos a verlo un segundo para que no nos liemos. Este es el contenido actual de nuestro array list. ¿De acuerdo? Bueno, pues si nosotros queremos insertar un elemento en una posición determinada y queremos eliminar el objeto que está ubicado en esa posición, utilizamos el método set. ¿De acuerdo? Con esto estamos diciendo que vamos a volver a insertar a Ridic y lo vamos a poner en la posición 2, machacando el objeto que hubiera en esa posición. Daos cuenta que con add añadimos, no eliminamos el objeto que hubiera en la posición, pero con set sí. ¿De acuerdo? Vamos a verlo en ejecución. Bueno, pues aquí tenemos nuestro array list y ahora colocamos a Ridic en la posición 2. Fijaos que en la posición 2 está un Rafa Nadal. Bueno, pues en la posición 2 ahora está un Ridic. ¿De acuerdo? Con lo que volvemos a tener a Son Goku, Superman, Ridic y Rafa Nadal.
Y ya nos queda muy poquito. Vamos a ver el método get, que con el método get lo que hacemos es obtener una posición. Entonces, invocamos para obtener la posición 0 y una vez que hemos obtenido la posición 0, invocamos el método toString para mostrarlo por pantalla. ¿De acuerdo? No estamos imprimiendo el contenido del array, como estamos haciendo aquí con el método mostrar ArrayList, sino mostrando por pantalla solo una posición que previamente hemos obtenido con get. Fijaos, obtenemos la posición 0, hemos dicho, ¿de acuerdo? Posición 0, que ahí está Son Goku, pues si lo mostramos por pantalla. ¿Vale? Bueno, comentar un detalle, aquí estamos utilizando el método toString, pero directamente no haría falta que lo hiciéramos, porque como estamos imprimiendo por pantalla, pues cuando devolvemos el objeto, implícitamente invoca el método toString, ¿de acuerdo?, del objeto alien para que lo muestre por pantalla, pero debe de existir el método toString. ¿Veis? Lo muestra también por pantalla. Como curiosidad, si queréis ver la diferencia, si yo el método toString de alien lo comento y ejecuto, ya no estoy mostrando el contenido de alien, estoy mostrando aquí algo que será la referencia del objeto o lo que sea, ¿de acuerdo? Así que voy a dejarlo como estaba. Y ya sabemos que con get obtenemos el contenido, obtenemos un elemento, ¿de acuerdo? Indicándolo con su posición. Y lo último que nos queda por ver ahora es el método clear, que lo que hace es eliminar todos los elementos del array, se los carga a todos, ¿de acuerdo? Deja el array vacío. Y aquí lo que hago es, una vez que lo hemos borrado, muestro el tamaño del array, como podéis ver. Vamos a verlo. Bueno, pues tenemos nuestro array, hacemos un clear y el tamaño del array, después de invocar al método clear, es de 0 elementos. Hemos borrado todos los elementos. Bueno, pues esto es todo hasta ahora con ArrayList. Hemos visto qué es un ArrayList, cómo se declara y los métodos genéricos para trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Para añadir un elemento a una posición determinada, dos formas de eliminar elementos, indicando la posición o indicando el objeto a buscar, el método set, que nos inserta un elemento pero eliminando el que hubiera en la posición indicada, el método get, que nos permite obtener un elemento indicando su posición, y por último el método clear, que elimina todos los elementos de la ArrayList. Espero que todo haya quedado claro y que os haya gustado. Un saludo.